No le entiendo. Escríbalo en el tablero, porque no sé de qué me estás preguntando. Copia un ejemplito en el tablero para yo poder ver qué es lo que me estás diciendo. ¿Qué copié con el tablero? No hay marcador. ¿No tienes marcador ahí? No. Bueno, entonces cópialo en una hojita grande y me lo muestras en la cámara, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. A la derivada inversa. La derivada inversa. Ah, bueno, pues la derivada inversa. ¿Qué coño es? Profe, tiene el micrófono apagado. Eso le hace falta un cuadrado. Abajo es 1 menos f de x al cuadrado. ¿O no? Me equivoco. Y esas son las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Venga, vamos a poner... Bueno, acá. Listo. Entonces voy a dar un repasito general de lo que el profesor Carlos Andrés le mostró la clase pasada y hacemos unos cuantos ejemplos para que avancemos rapidito. Listo. Yo termino de abrir el libro. Ok. Y eso como me pone en pantalla completa. Ni idea. No. Que yo no veo nada, pero yo sí deben de estar bien. No hay presentación. ¿Qué es este? Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces les voy a dar el repasito general muy rapidito de lo que vieron la clase pasada. Entonces la clase pasada definieron las derivadas de las funciones trigonométricas y las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas, las de las trigonométricas inversas. Entonces las de las trigonométricas normales, esas sí son facilitas de hallar. La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de la tangente es secante cuadrado, la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado, la de secante es secante por tangente y la de cosecante es menos cosecante por cotangente, ¿cierto? Cuando tenemos las funciones trigonométricas evaluadas en una función que depende de x, o sea, si tengo seno evaluado en un f de x, entonces lo que hago es aplicar la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos
Por ejemplo, la derivada con respecto a x de seno cuadrado de x a la 2 menos x. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Cómo hago esa derivada? Le saca primero la derivada al seno cuadrado y después a la Entonces, lo primero que derivo es el cuadrado, ¿cierto? Que es la función que está más externa. Después del cuadrado sigue la función seno y por último la función que está en el ángulo, que es la función x a la 2 menos x. Entonces yo empiezo a hacer la regla de la cadena en ese orden. Lo primero que derivo es el cuadrado. Entonces la primera derivada, entonces es este exponencial. Entonces esto sería 2 por seno de x a la 2 menos x, ¿cierto? Sería esto mismo a la 2 menos 1, entonces queda la 1. Luego derivo la función seno de esto. ¿Cuál es la derivada de la función seno? coseno Entonces me queda por coseno de esto mismo, de x a la 2 menos eso. Y esto lo derivo por la derivada interna de esta otra función, que es 2x 2x menos 1, ¿cierto? Entonces la derivada de esta función es 4x menos 2 por seno de x a la 2 menos x por coseno de x a la 2 menos x. Esa es la derivada de esa función. Mucho cuidado con estas cosas. Cuando nosotros tenemos las funciones trigonométricas evaluadas en esto, yo esto no lo puedo sacar del ángulo, eso no lo puedo sacar de ahí. ¿Listo? Es la función evaluada en esto. Profe, no es 4x menos 1. Menos 2 porque estoy multiplicando por 2. Estoy multiplicando este y este. ¿Listo? Y así mismo se hacen las derivadas de las otras funciones trigonométricas, como para irnos recordando más o menos. ¿Listo? A partir de eso se definieron las funciones trigonométricas inversas. ¿Cierto? ¿Cuál es la definición de las funciones trigonométricas inversas? Yo digo, voy a poner acá. Entonces, se definieron las funciones trigonométricas inversas. La denotaron por seno a la menos 1 o arcseno, y lo mismo con las otras funciones. Entonces yo digo, y es igual a seno a la menos 1 de x. Si x igual a seno de y, x igual a seno de y, es igual a seno de y. Seno de y, ¿cierto? ¿Cómo hicieron para derivar este tipo de funciones? ¿Qué aplico? Aplicando la regla de la cadena. Aplico derivación implícita, ¿cierto? Que dentro de la derivación implícita lo que hago es aplicar la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces lo que hago es derivar a ambos lados con respecto a x. Entonces la derivada de x es 1. Y la derivada de esta función con respecto a x, ¿cuánto vale? Te aplico la regla de la cadena. ¿Cuál es la función externa? Seno. Entonces esa es la primera que derivo. Entonces eso es Coseno de y'. coseno de y. Y lo multiplico por y'. O de y de x, que es lo mismo, ¿cierto? Yo puedo llamar eso y' o de y de x. Y lo que hago es despejar de y de x. Entonces me queda que de y de x es igual a 1 sobre coseno de y. Listo. Pero esta función no está en términos de x. ¿Cómo hago para pasarla a términos de x? ¿Qué entidad trigonométrica utilizaron ahí? Vamos a hacer el cuadrado igual a 1. Exacto. Ustedes tienen que coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y es igual a 1. Y de acá despejamos a coseno de y, que es la que tenemos ahí. Entonces me queda que coseno de y es igual a más o menos La raíz cuadrada de 1 menos seno de y. seno cuadrado de y. ¿Cierto? Señora. Me quedo con el positivo
por el dominio que se tomó dentro del cuando yo definí esas funciones. Entonces lo reemplazo acá y esto me queda que esto es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Pero ¿quién era seno cuadrado de y? Por aquí cuando x cuadrado. Como seno de y es x, entonces seno cuadrado es igual a x cuadrado. Y me queda 1 sobre la raíz de 1 menos x a la 2. Y esa es la derivada de la función seno. Listo. Entonces, ¿cuál es el truco que aplicamos para demostrar todas esas derivadas? La derivación implícita. Mucho cuidado con la derivación implícita. Ahí está envuelta la regla de la cadena y tengo que saber manejar muy bien eso. Listo, entonces esto también lo vieron en la clase pasada, todo eso lo copiaron. Lo que estamos haciendo es un repasito de cómo fue que hicieron todo eso, ¿cierto? Para la derivada de la secante inversa, vuelvo y hago lo mismo. Aplico la definición. Y es igual a secante a la menos 1 de x, sí y solo si x es igual a secante de y aplico la regla de la cadena o la derivación implícita ahí y empiezo a trabajar con los ejemplos. Aquí hay un ejercicio de logaritmo. A ver si hace favor de explicarlo porque nosotros empezamos a hacerlo, pero no Espere que primero estamos repasando como todo y ahorita enseguida hacemos los ejemplos, ¿cierto? Entonces, listo. ¿Qué vieron? Las derivadas de la función exponencial y logarítmica. Entonces tenemos la derivada de e a la x es e a la x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada de a la x con a un número mayor que 0 y diferente de 1 es ¿quién? A a la x por logaritmo natural de a. Y la derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por logaritmo natural de a. Entonces, ahora sí, ya que repasamos eso, ¿cuál es el ejercicio? ¿Cuál era el ejercicio? Profe, logaritmo, y es igual a logaritmo en base 2 entre paréntesis de e a la menos x por coseno de pi por x. Si era paréntesis. Así. Logaritmo en base 2 de todo esto. ¿Cierto? Profe, no estamos viendo y no la diapositiva, coloque el presentador. Entonces tenemos logaritmo en base 2 de todo esto, ¿cierto? Sí, profe, exacto. Entonces esto es como si fuera un u de x, ¿cierto? Es una función que depende de x. Entonces por aquí tenemos y igual a logaritmo en base 2 de u de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí la regla de la cadena? Entonces lo que vamos a hallar es y', ¿cierto? Y'. Entonces, ¿qué me dice? Miren, la derivada del logaritmo en base a de x, que es esa que está abajo, tenemos la derivada con respecto a x del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x por logaritmo natural de a. Cuando la tengo evaluada dentro de una función que depende de x, lo que hago es aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo me queda la fórmula? Me queda 1 sobre u de x por logaritmo natural de a. Esas funciones yo las monté en la plataforma. La clase, yo tengo unas diapositivas diferentes y esas las monté en la plataforma para los de Caucasia está, pero para los de Puerto Berrío de pronto no. Entonces tenemos logaritmo en base a de una función que depende de x. La derivada con respecto a x es igual a ¿quién? Entonces me queda 1 sobre la función u de x por logaritmo natural de a y eso lo multiplicamos por u' de x. Esa es la fórmula cuando tengo aquí una función que depende de x. Entonces nos vamos para acá. Esa formulita la demostraron la clase pasada. ¿Qué utilizaron para demostrar esa fórmula?
Para demostrar esa fórmula utilizaron la definición de logaritmo en base a. ¿Quién me da la definición de logaritmo en base a de x? Logaritmo en base a de x es igual a y y qué. A la y igual a x. A la y es igual a x. Y para hallar esta derivada aquí vuelven y utilizan derivación implícita. ¿Y qué es lo que utilizan? ¿Cuál es la derivada con respecto a x de a la x? Logaritmo natural de A. Logaritmo natural de a por a la x. Entonces, para hallar la derivada del logaritmo en base a de x, utilizo la derivada de la función exponencial a la x. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos al ejemplo que teníamos. Entonces, esto es como si tuviera logaritmo en base a 2 de u de x. ¿Qué es lo primero que derivo? Entonces, derivo el logaritmo en base a 2 de esta función aquí. Entonces, esto sería 1 sobre el u de x. Miren qué es lo que me dice la fórmula. 1 sobre u de x. Entonces, me queda 1. ¿Quién es u de x? Es toda esta función. Entonces, me queda 1 sobre e a la menos x por coseno de pi x, ¿cierto? Por logaritmo natural de 2. Y arriba esto lo multiplico por u' de x, o sea, por la derivada con respecto a x de la función que tengo dentro del logaritmo. O sea, la derivada con respecto a x de e a la menos x por coseno de pi x. Listo. Entonces ahora vamos a hallar esta derivada. ¿Cuánto vale esa derivada? Vamos a hallar la derivada con respecto a x de e a la menos x por coseno de pi x. ¿Qué tengo que hacer para hallar esa derivada? ¿Qué regla utilizo? Antes de la regla de la cadena, tengo que utilizar la regla del producto, porque aquí tengo un producto de funciones. Tengo la función e a la menos x multiplicada con la función coseno de pi x. O sea que tengo que utilizar la regla del producto. Entonces me quedaría ¿quién? Eso es la derivada de la primera función. Entonces sería la derivada con respecto a x de e a la menos x. Por la segunda función, por coseno de pi x. Más la derivada con respecto a x de coseno de pi x por e a la menos x, que es la segunda función. Listo. ¿Cuál es la derivada de e a la menos x? Logaritmo natural de ¿Ah? Logaritmo natural de 1 sobre a. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de e? 1. 1. Eso, entonces recuerden que la derivada con respecto a x de e a la u de x es igual a ¿quién? Al mismo e a la u de x multiplicado por u' de x, ¿cierto? Aquí estoy aplicando la regla de la cadena. Cuando yo tengo solo e a la x, pues me da lo mismo que ese a la x. ¿Por qué? Porque la derivada interna en este caso es 1. Entonces ese u de x es 1. Es u' de x. Pero la derivada con respecto a x de e a la menos x. Entonces el u de x en este caso es menos x. Entonces ¿quién me queda? Me queda e a la u de x, que es esto mismo. ¿Y cuál es la derivada interna de menos x? ¿Cuál es la derivada interna? ¿Cuánto vale la derivada de menos x? Menos 1. Entonces esto me da menos e a la menos x. Entonces, ¿cómo me queda eso? Por aquí. Entonces ahora lo revisamos.
Entonces me queda, la derivada con respecto a x de e a la menos x es menos e a la menos x por coseno de pi x más e a la menos x. ¿Y cuál es la derivada de coseno de pi x? Menos seno de pi x. Menos seno de pi x por pi, porque la derivada interna o la derivada del ángulo que yo tengo acá es pi. ¿Cuál es la derivada de pi x? Pi. Pi. Entonces tengo que multiplicar acá por pi también. Entonces esto me queda e a la menos x por coseno de pi x más, bueno, aquí me faltó el menos e a la menos x. Profe, ese, el que queda negativo el primero, ese no. Sí, este menos no importa si está aquí o si está aquí. Recuerden que ese menos puede multiplicar a cualquiera de las expresiones. Seno de pi x por pi. Lo voy a copiar bien. Entonces eso me queda e a la menos x. Profe, menos e a la menos x, profe. Menos pi e a la menos x seno de pi x. Profe, al principio no es menos e a la menos x coseno de pi x. Sí. Listo. Y esta es la derivada interna, o sea, este es el u' de x. Entonces eso lo reemplazamos dentro del valor que teníamos. Yo busco hojitas. Listo. Entonces eso que acabamos de hacer lo reemplazamos acá. Entonces me queda la derivada de la función que estamos hallando es, entonces la derivada de e a la x coseno de pi x que nos dio menos e a la menos x por coseno de pi x menos pi e a la menos x por seno de pi x sobre e a la menos x coseno de pi x por logaritmo natural de 2. Eso simplificado, ¿cuánto da? Eso lo puedo simplificar. ¿Cuánto da eso simplificado? De acá arriba podemos sacar Factor común e menos x coseno de pi e a la menos x. Entonces esto me queda e a la menos x que multiplica a menos coseno de pi x menos pi por seno de pi x sobre e menos coseno de... Yo no saqué menos, yo saqué solamente e a la menos x. Ella saca e a la menos x, no saca menos. No saqué el menos, saqué fue solamente eso, e a la menos x. Por eso, aquí queda el mismo signo. ¿Listo? Ya. Entonces queda e a la menos x que multiplica al logaritmo natural de 2 por coseno de pi x. Se cancela y esto me da menos coseno de pi x menos pi por seno de pi x sobre logaritmo natural de 2 por coseno de pi x. Y esa es la derivada. ¿Listo? Entonces recuerden que las fórmulas que vieron la clase pasada
están solo con X, pues las que están en las diapositivas. Pero esas fórmulas yo las puedo volver a reescribir cuando las tengo evaluadas dentro de una función que depende de X. Y en ese caso, cuando las voy a derivar, lo que tengo que hacer es utilizar la regla de la cadena. ¿Listo? Siempre tenemos que multiplicar por la derivada interna de la función que está adentro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejemplito. Profe, aquí hay otro ejercicio. ¿Cuál? Que ponga ella cualquiera. No, profe, que ya se decidieron a que no. ¿Cuál? Díganlo. Profe, y igual a tangente a la 1 sobre X. Tangente de U sobre X. Así. U es una constante. La constante Tangente de X elevado a la 1 sobre X. La constante es X. O sea, el exponencial es 1 a la X, 1 sobre X. Tangente de X elevado a la 1. No, todo no, solamente el X. Solamente la X. Solamente la X está elevada. O sea que tangente, esa profe es tangente. De X elevada a la 1 sobre X. A la 1 sobre Exactamente. ¿Cómo se dice? Raíz X es raíz Xésima de X. Dejémoslo así. Listo. Bueno, entonces miren algo. Aquí tenemos una función exponencial, ¿cierto? O sea, una función a la una función. Aquí tenemos algo como esto. Esto sería como f de x elevado a la g de x, ¿cierto? ¿Esa formulita ustedes la vieron la clase pasada o no? No, profe. Se las voy a mostrar. Se lo agradeceríamos mucho. Pero igual la vamos a hacer pasito por pasito para que ustedes vean de dónde sale. Espera, yo miro. Clases. Listo. Entonces, aquí tenemos tangente inversa. Listo. Esa es la derivada con respecto a x de una función elevada a la otra función. Eso es igual a ¿quién? A f de x elevado a la g de x. Eso es la misma función que estoy derivando. ¿Por quién la voy a multiplicar? La voy a multiplicar por la derivada, de la que está en el exponente por el logaritmo natural. Aquí está mal escrito, es el logaritmo natural de f de x. O sea, ahí no es x solita, sino f de x, la tengo mal escrita. Sería por el logaritmo natural de f de x más la función que está en el exponente sin derivar por f' de x sobre f de x. Entonces, para el caso que tenemos acá, entonces aquí hay una cosa. Aquí tenemos que utilizar la regla de la cadena muchas veces, ¿cierto? Aquí tenemos la primera función que debemos derivar es la función tangente, ¿cierto? Entonces vamos a escribirlo primero. Entonces la derivada sería, la primera función que derivo es la función tangente, ¿cierto? Entonces sería, ¿cuál es la derivada de tangente? 1 sobre cosecante al cuadrado de x, dice Ronald. 1 sobre cosecante cuadrado. Secante, profe. Secante cuadrado. Secante cuadrado de x, que en este caso sería de esta cosa. Entonces sería secante al cuadrado de u de x. Entonces sería secante al cuadrado de x a la 1 sobre x. Ya bien, pues te ven en cálculo no habla nada.
por la derivada interna, ¿cierto? ¿Quién es la derivada interna? Entonces, por la derivada con respecto a x de x a la 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, esta es para la cual tenemos que utilizar esa fórmula, pero esa formulita digamos que es un poquito complicada para uno aprendérsela. Entonces vamos a hacerla por aquí, apartecita. Entonces vamos a hallar la derivada de la función y igual a x a la 1 sobre x. Eso nos da 1 elevado a 1x menos 1. Entonces, para derivar este tipo de funciones se aplica la derivación logarítmica. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Lo que hacemos es sacar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación y aplicar la derivación implícita. ¿Listo? Entonces sacamos logaritmo natural a ambos lados. ¿Cómo me queda? Logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de Logaritmo x. natural de y es igual al logaritmo natural de x a la 1 sobre x, ¿cierto? Ajá. Si aplicamos las propiedades de los logaritmos, miren que aquí tengo un exponente, tengo logaritmo natural de una cosa elevado a un exponente. Las propiedades de los logaritmos me dicen que este exponente puede salir por fuera del logaritmo. Entonces me queda, esto es 1 sobre x, Logaritmo natural de x. por logaritmo natural de x. ¿Listo? Esto mismo que estoy haciendo se hace en el caso de que yo tuviera no una x, sino una f de x, y no 1 sobre x, sino g de x. ¿Listo? Se hacen exactamente los mismos pasos. Listo, y aplico la derivación implícita. La derivada con respecto a x del logaritmo natural de y tiene que ser igual a la derivada con respecto a x de esta función, 1 sobre x, por logaritmo natural de x. Miren que acá yo tengo una multiplicación de funciones, entonces lo tengo que derivar como una multiplicación de funciones. ¿Cuánto vale la derivada de esta función de acá? 1 sobre y. 1 sobre y, pero y es una función que depende de x, o sea que tengo que multiplicar por ¿quién? Recuerden que estoy derivando con respecto a x, entonces tengo que multiplicar por dy de x. No se me puede olvidar que y siempre es una función que depende de x. Profe, ¿eso es por y' o x'? Y' es lo mismo que de y de x, estoy derivando con respecto a x. Recuerden que al comienzo, cuando empezamos a ver derivadas, les dimos varias notaciones. Si yo les pongo a ustedes de y de x, es lo mismo que tener y', es lo mismo que tener f' de x, es lo mismo que tener f'. Esas notaciones todas son las mismas. O sea, cuando yo les ponga de y de x es lo mismo que tener y', lo mismo que tener f' de x. ¿Listo? Bueno, ¿y cuánto es la derivada de esta función? Eso no es una multiplicación. Es una multiplicación. Derivada de la primera, pues derivada. No, por la segunda sí te... La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más la primera por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Es la derivada de un cociente, ¿no? Derivada de 1 sobre x. Profe, no es x menos 1. Ah, sí, porque 1 sobre x al cuadrado. Menos 1 sobre x al cuadrado. menos 1 sobre x a la 2 por logaritmo natural de x más ¿quién? 1 sobre x por la derivada del logaritmo natural de x. ¿Cuánto da? 1 sobre x también. Entonces me queda 1 sobre x a la 2, ¿cierto? Listo, ¿y ahora qué hacemos? Despejamos de y de x, ¿cierto? Entonces me queda de y de x, o lo que es lo mismo y', es igual a ¿quién? A y que multiplica a todo esto. Esto me da, vamos a sacar factor común 1 sobre x a la 2. Entonces 1 sobre x a la 2 que multiplica a 1 menos
logaritmo natural de x. ¿Sí o no? Sí, profesor. Listo. Ahora reemplazamos a y. ¿Quién es y? X a la 1 sobre x. Entonces, y' es igual a x a la 1 sobre x por 1 sobre x a la 2, que multiplica a 1 menos logaritmo natural de x. ¿Listo? Y esa es la función. Esa es la derivada. Intentemos hacer eso mismo con otra función para que veamos bien eso. Tomemos la función x a la seno de x. Bueno, espere que esto lo tenemos que reemplazar por acá. Eso lo estábamos hallando, era acá, ¿cierto? Entonces, para que lo reemplacemos arriba, esta y' que estábamos hallando al comienzo es secante al cuadrado de x a la 1 sobre x, que multiplica a x a la 1 sobre x a la 2 por 1 menos logaritmo natural de x. Mucho cuidado con esto. Esto que te tengo acá hace parte de esta secante. Esto no lo puedo multiplicar con esto otro. ¿Listo? Estos son dos expresiones diferentes. ¿Listo? Esto hace parte del ángulo que acompaña a secante. Eso no lo puedo multiplicar con lo que está dentro de este otro paréntesis. Son dos expresiones totalmente diferentes e independientes. ¿Sí? Cuando se tienen ese tipo de funciones, o lo que a mí más me gusta es escribirlo de esta manera y hacer cada una de las partes independientemente y luego reemplazarlas dentro de la formulita que yo ya hallé. Porque si yo empiezo a derivar esto acá mismo, lo más probable es que me confunda. Entonces lo mejor es coger cada una de las partes y derivarlas por separado y luego copiarlas. Pero obviamente que si ustedes van a hacer eso en el examen, tienen que ser ordenados en lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces tienen que identificar bien qué derivada es la que están haciendo para que todo no se les vaya a enredar ahí. Sí, vamos a hacer entonces otro ejemplito. Vamos a derivar esta función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se lo explicó el profesor. Claro. Se pasaba esto. Carlos Agudelo, pero. Eso, entonces vamos a hacerla. ¿Cómo la hacen? Sí, pero vamos a hacerla, vamos a verla. Sí, claro, yo no entendí eso todavía. Si ustedes, bueno, ustedes ya saben cómo se hace, entonces díganme cómo la hacemos. Si entendieron lo que hicieron ahorita y ya el profesor hizo esto, si no nos demoramos nada para hacerlo. Se le saca el logaritmo. Igual al seno de a x sobre el seno de x. Sacamos logaritmo natural a ambos lados, entonces me queda logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x a la seno de x. Aplico la propiedad de los logaritmos y esto me queda seno de x por logaritmo natural de x. Ahora derivo a ambos lados de la ecuación. Listo. ¿Cuál es la derivada de esto? 1 sobre y por y'. 1 sobre y por y' igual a, ¿cuál es la derivada de esto? Seno de x que multiplica a 1 sobre x. Bueno, sí. Seno de x sobre x ¿más quién? Pero dile Hola.
¿Cuánto da esta derivada? Esta es la derivada de un producto. Se derivada Coseno de X. El primero por el segundo sin derivar, más la del segundo derivado de X, pero sin derivar. Coseno de Ya Es aquí lo el mismo. señor. Cuando tengo la suma, no importa cuál de las dos empiece a hacer. En donde sí es importante es en la división, porque ahí sí tiene importancia el signo menos. Como aquí estamos sumando, entonces digamos que ahí no importa. Pero cuando tengo división de funciones, sí me importa qué es lo que estoy haciendo y cuál es el orden en el que estoy haciendo esas operaciones. Listo, entonces ¿cuánto me da y'? Y que multiplica a seno de X Vamos a o de X. reemplazar a y ya de una vez. Y es X a la seno de X, que multiplica a seno de X sobre X más coseno de X por logaritmo natural de X. Listo. Y esa es la derivada. Vamos a buscar otro. hable. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Seno de X sobre X no lo puedo poner como 1. Seno de X sobre X da cuánto? 1, pero es que si lo puede poner. El límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X es 1. Yo aquí no tengo ningún límite, ¿o sí? Seno de X sobre X, eso no da 1. Y además yo no puedo cancelar este con este X. Este X hace parte del ángulo y este X es otra variable independiente, ¿sí? Es como si yo dijera, lo que me estás diciendo, es como si yo tuviera que seno de 30 grados sobre 30 es 1. ¿Esto es 1? No. No, ¿cierto? Eso son dos cosas diferentes. Por eso yo le recalco mucho que esto que está dentro del ángulo no tiene nada que ver con las expresiones que están por fuera de la función c. ¿Listo? Y lo que me da 1 es el límite. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, eso sí da 1. Pero así como lo tengo, no. Inventémonos uno. Tomemos por ejemplo vamos a derivar esa función. Profe, no se le sacaría logaritmo natural a y al logaritmo natural del otro lado también. Exacto, entonces nos queda logaritmo natural de y igual a Logaritmo natural de coseno de 2x, esto elevado a la tangente de x a la 2. Eso también podría decir que tangente de x al cuadrado es igual al logaritmo de... Eso siempre baja. Recuerden que la propiedad que utilizamos ahí es esta. Logaritmo en base a de x a la y es igual a y por logaritmo en base a de x. O que el que está con el exponente es solo a lo que le estoy sacando el logaritmo. Eso es diferente a tener logaritmo en base a de x todo elevado a la y. Esas son dos cosas diferentes, para que identifiquemos bien eso. Listo, entonces esto es ¿quién? Esto es tangente de x al cuadrado por logaritmo natural
de coseno de 2x. Derivo ambos lados, entonces ya sabemos que esto da 1 sobre y. y' sobre y. Eso. ¿Y cuál es la derivada de esto? Entonces sería la derivada de este por este. ¿Cuál es la derivada de tangente de x a la 2? Secante cuadrado. Secante cuadrado de x al cuadrado. Es 2x Uy. por secante al cuadrado de x a la 2. Regla de la cadena. Tengo la tangente evaluada dentro de una función que depende de x. Entonces no se me puede olvidar la regla de la cadena. Entonces derivo 2x por secante cuadrado de x a la 2. Esto lo multiplico por logaritmo natural de coseno de 2x, ¿cierto? Esta partecita de acá es solo la derivada de esta primera función. ¿Sí? Entonces sería más 1 sobre coseno de 2x. Eso, entonces sería 2 por menos seno de 2x sobre coseno de 2x. Entonces, primero derivo logaritmo natural. Logaritmo natural es 1 sobre coseno de 2x. Por la derivada interna. La derivada interna es ¿quién? Con la derivada de coseno de 2x. La derivada de coseno es menos seno de 2x. Por la derivada del ángulo, que es 2. Listo. Y esto va multiplicado por tangente de x a la 2. Lo voy a copiar acá bien. Entonces me queda y' sobre y es igual a 2x logaritmo natural de coseno de 2x por secante cuadrado de x a la 2 más 2 tangente de x al cuadrado por menos seno de 2x, seno de 2x sobre coseno de 2x. Seno de 2x. Listo. Y ya simplemente ¿qué hago? Paso la y, que sería esta misma función, y la multiplico por todo esto. Y esa sería la derivada. Y esa es la derivada. Ese pedacito nomás es la derivada. Imagínense hallar la segunda derivada de eso. ¿Cómo? Hallar la segunda derivada. Para hallar la segunda derivada es otro camellito, ¿cierto? Listo. Entonces ya se entendió más cuál es la idea de esto. Entonces la idea al derivar este tipo de funciones no es aprenderme la fórmula, porque lo más probable es que a mí se me olvide la fórmula. Entonces, ¿cuál es la idea? Que aprendamos cuál es el método para hallar esa derivada. Listo, entonces ustedes ya saben, tengo este tipo de funciones. ¿Qué es lo que hago? Saco logaritmo natural a ambos lados y aplico derivación implícita. Tengo que tener mucho cuidado porque acá, cuando yo paso el exponente, aquí me queda una multiplicación de funciones. Entonces, cuando vaya a derivar eso, tengo que utilizar la regla de el producto. ¿Listo? Bueno, ahora sí podemos empezar con el tema de hoy. ¿O no? Listo. Digamos que las funciones que vamos a definir hoy son funciones relativamente fáciles porque ya hemos trabajado las funciones exponenciales. Entonces son relativamente más sencillas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir las funciones hiperbólicas. Esas funciones hiperbólicas, digamos que tienen un comportamiento muy parecido a las funciones trigonométricas, pero no nos podemos dejar confundir. A pesar de que son muy similares,
al mismo tiempo son muy diferentes, o sea, son muy similares en la notación, pero en cuanto a la definición como tal de cada una de las funciones, son totalmente diferentes. Entonces vamos a definir la función seno hiperbólico de x como el cociente entre e a la x menos e a la menos x dividido entre 2. Es la función exponencial e a la x y la función e a la menos x. Listo. Miren que esa función está definida para cualquier número real. Yo no tengo ninguna restricción dentro de x cuando estoy definiendo la función seno hiperbólico de x. Profe, ¿qué significa seno hipérbole en sí? ¿Qué significa en sí? No sé. Digamos que son funciones que las han trabajado en algunos casos, tienen algunas aplicaciones pues concretas, pero el nombre como tal no sé cuál será la historia, por qué le pondrían ese nombre. La verdad no sé. Bueno. Ahí sí les tengo que decir la verdad, no sé. No me he detenido como mucho a pensar en eso. Listo. No hay ningún problema con esa definición, ¿cierto? Nada, profe, nada. Ahí no hay ningún problema. Igual vamos a definir la función coseno hiperbólico de x, que va a ser la función e a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces nuevamente es la función exponencial, no tenemos mayor problema con eso. Y nuevamente esa función está definida para todos los números reales porque no tengo ningún tipo de restricción para x. O sea que el dominio de esa función son todos los reales. Listo. ¿Alguna pregunta con esa definición? Bueno, yo creo que ahí no tenemos ningún problema. Listo. Seguimos. Lo mismo que el seno, sino que le cambia el signo de menos por más. Ajá, sí. Listo. Vamos a definir la función tangente hiperbólico de la misma manera que definimos la función trigonométrica tangente. Entonces va a ser ¿quién? Seno hiperbólico de x sobre coseno hiperbólico de x. Si nosotros reemplazamos los símbolos que teníamos antes, o sea, la definición de seno hiperbólico y coseno hiperbólico, nos vamos a dar cuenta que tangente hiperbólico es e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x, ¿sí? Eso es simplemente de volver a reemplazar. No creo pues que necesitemos gastar mucho tiempo en eso. Ahorita nos vamos a dar cuenta cuáles van a ser las diferencias básicas entre las funciones trigonométricas y las funciones hiperbólicas. Y va a ser, digamos, en ciertos signos. Van a las identidades entre las funciones hiperbólicas y las funciones trigonométricas tienen mucha similitud, pero tienen ciertas cascaritas que uno se puede confundir. Listo, entonces la función secante es la función secante hiperbólico es la función 1 sobre coseno hiperbólico de x. Ahí me faltó la x, por favor se la ponen ustedes. Es 1 sobre coseno h y me faltó la x, para que por favor la pongan. Entonces miren que en cuanto a definición son básicamente casi las mismas definiciones que cuando estábamos definiendo las funciones trigonométricas. Pero cuando yo miro cuál es la diferencia en las funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Listo. Ay, mamá.
Cosecante hiperbólico es la función 1 sobre seno hiperbólico de x. ¿Qué me dice por qué x debe ser diferente de 0 cuando defino esta función? Porque no se puede dividir por 0. Eso. Entonces miren que seno hiperbólico de x es e a la x menos e a la menos x. Cuando x vale 0, e a la x vale 1 y e a la menos x también vale 1. Entonces me quedaría 1 menos 1 que me daría 0. Por eso 0 sobre 2 igual a 0, profe. No, pero mire que acá está en el denominador. Sí, tiene razón. Para la función seno como tal está bien definido, pero para esta función no, porque queda en el denominador. Listo. Y la función cotangente hiperbólico de x, que es la función coseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x. ¿Cuál es la finalidad entonces de esta clase? Que hallemos las derivadas de estas funciones hiperbólicas. ¿Listo? Entonces, profe, un ejemplo para ver si somos o no somos capaces. Bueno, entonces vamos a hallar las derivadas de estas funciones. Entonces vamos a ver a quién es igual la derivada con respecto a x de la función seno hiperbólico de x. Entonces, ¿qué hacemos para hallar esa derivada? E a la x menos e a la menos x. Me queda la derivada con respecto a x de e a la x menos e a la menos x sobre 2. Sobre 2. Listo. Y entonces, no tendríamos que exactamente sacar la derivada interna de e a la menos x menos e a la menos x. ahí yo no tengo un u a la x acá, ¿cierto? Yo ahí no tengo nada, o sea que, bueno, pero sí. Miren que acá esto es una constante, o sea que digamos entre comillas que esto lo puedo sacar de la derivada. Recuerden que la derivada de una función por una constante es la constante por la derivada de la función. Entonces vamos a sacar esa constante para que no nos estorbe ahí. Listo, y ahora sí, derivo fácilmente esto. ¿Cuánto da la derivada de e a la x? ¿Cómo? Entonces el 1/2 queda ahí multiplicando a esa derivada. Lo que hice fue sacar la constante. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Logaritmo natural de e. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de e? X. 1. Entonces es e a la x. La derivada de e a la x es la misma e a la x. Listo. Menos la derivada de e a la menos x. Menos. Esa sí es menos e a la menos x. Recuerden que es la derivada de e a la u. Entonces pongo la misma e a la u por la derivada interna. La derivada de e a de menos x es menos 1. Entonces por eso multiplico por menos 1. Y esto es e a la x más e a la menos x sobre 2. ¿Quién es esto? Coseno hiperbólico de x. Hiperbólico de x. Entonces me queda que la derivada con respecto a x de seno hiperbólico de x es coseno hiperbólico de x. Ahí es muy sencilla, pero vamos a hallar la derivada de la función coseno hiperbólico. Sería menos seno hipérbole de x, ¿no? Ahí está el primer error. Ahí no funciona ese menos. Bueno, intentemos a ver qué sale. Listo, entonces tenemos la derivada con respecto a x
de la función coseno hiperbólico de x. Entonces, Profe, con la definición, profe, una cosa, profe. De la derivada de coseno hipérbole de x es igual a seno de x, porque la derivada de e a la menos x sería, como es más, cambiaría a menos. Entonces sí sería seno hipérbole de x. sin el menos. O sea que ahí está la primera diferencia con las funciones trigonométricas. La derivada de coseno es menos seno, pero con las funciones hiperbólicas ya no sucede eso. ¿Listo? Y hay otras funciones que también difieren en un signo. Entonces vamos a hacerla. Entonces me queda la derivada con respecto a x de e a la x más e a la menos x sobre 2. Saquemos la constante. Entonces aquí me queda un medio de la derivada con respecto a x de e a la x más e a la menos x. Entonces la derivada de e a la x es E a la x. e a la x. Y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Entonces esto me queda e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y esto es Seno hipérbole de x. seno hiperbólico de x. ¿Listo? Antes de ver las derivadas de las otras funciones trigonométricas, voy a dar algunas propiedades que tienen las funciones hiperbólicas. Y son algunas propiedades muy parecidas, muy parecidas a las identidades trigonométricas que ya conocemos. Listo, entonces son estas. Teorema sobre las funciones hiperbólicas. Entonces tenemos que el coseno hiperbólico cuadrado de x menos seno hiperbólico cuadrado de x es igual a 1. ¿Cuál es el teorema análogo en las funciones trigonométricas? Coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1. Exacto. Entonces miren que cuando yo tengo las funciones trigonométricas no me importa el orden. Yo puedo poner seno y coseno de primera porque tengo un signo más. Pero acá en este caso sí es importante el signo. O sea, primero va coseno hiperbólico y luego va seno hiperbólico de x. Y además también hay otra diferencia en cuanto a la suma de los ángulos. Miren que cuando yo hallo el coseno, como la función trigonométrica coseno de a más b, cuando lo reemplazo me queda coseno de a por coseno de b menos seno de a por seno de b. Para las funciones hiperbólicas no cambia el signo, miren que se conserva. Si es más, sigue más, y si es menos, sigue menos. Entonces digamos que la identidad más importante es la identidad 1. Esa identidad en funciones hiperbólicas es igual de importante que la identidad de Pitágoras en las funciones trigonométricas. Profe, un ejemplo de ese hiperbólico para ver a ver cómo. Enseguida hacemos los ejemplos. Tranquilo, no se desesperen.
Listo, ya copiamos esas identidades. Sí, señora. Listo. Entonces, ahí tenemos las derivadas de las funciones hiperbólicas. Ahí las estoy dando en general. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy dando la regla de la cadena directamente, ¿sí? Entonces lo que uno hace es demostrar esas identidades solo con la variable x. Cuando tú le pones otra función que depende de x, lo que haces es aplicar la regla de la cadena. Sí, otra cosa, muchachos, nosotros ya casi que terminamos tema del tercer parcial. ¿Qué falta para terminar tema? Falta límites infinitos, límites al infinito, asíntotas horizontales, verticales y oblicuas, y la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, hola. Eso es lo que falta para terminar el Eso es lo que curso. falta para terminar, no, para terminar el tema del tercer parcial. Profe, ¿y el segundo parcial hasta dónde entra? El tercero, perdón. El tercero entra hasta donde les estoy diciendo, entra hasta el L'Hopital. O sea, yo creo que ya la próxima semana, en las 2 clases de la próxima semana, alcanzamos a terminar ese tema. Eso espero. O sea que el parcial, ya la próxima semana lo planificaríamos, ya os daríamos la fecha para el tercer parcial, para que se pongan las pilas ya. Hola. 5 parciales. Profe, aquí. Aquí son 5 parciales apenas, no se preocupen. 5 parciales. Sí, como somos 5 personas apenas. No, pero ustedes no son 5, por lo menos esos no son los que hay matriculados. Pero no vaya a tirar tan durito. No, yo no Eso- le tiré eso- duro. Eso es solo derivada. Todo que tiene que ver con Sí. derivada, todo solo derivada. Ya ese entraría, sí, todo lo que tiene que ver con derivada. Derivada de funciones trigonométricas, derivadas de las funciones hiperbólicas, derivación implícita. Otra vez obviamente vuelve y cae lo de la definición de derivada. Recuerden que eso también vuelve y entra ahí. Listo. Y entraría límites al infinito y asíntotas, que sería como el tema pues como más nuevo, porque digamos que esto otro ha sido como todo muy parecido, todo como de lo mismo. Entonces como que el tema que medio entramos ahí nuevo sería lo del L'Hopital, que tampoco es nuevo porque también tiene que ver con la derivación. O sea que si yo sé derivar y sé manejar bien límites, entonces también manejo bien esa partecita. Pues en Puerto de Río, ¿o fue que ya todos cancelaron? No, en Puerto de Río sí hay bastantes. En Caucasia, ¿qué pasó? ¿Cuántos cancelaron? Les dio miedo. Estamos como en la mitad del curso. Quedamos como 9, profe. Sí, Es No, que- yo tengo más en la lista. En la lista que miré esta mañana hay 18. Profe, pero es que son 2 grupos, el 35 y el 36. No, están De pronto- separados. En el grupo de esta hora. En el grupo de esta hora deben haber 18, pues no sé qué esté pasando ahí. Que de En todas la segunda maneras, persona apenas habían 10. de todas maneras, los que ya me presentaron el segundo parcial saben que ya no pueden cancelar. Profe, ¿por qué? Y profe, ¿y el segundo parcial por qué no lo han montado pues las notas? Pues porque no me los han entregado todavía, apenas llegaron ayer. Profe, no estamos pudiendo copiar porque se nos está cambiando la pantalla cuando hablan los de Caucasia. Ah, bueno, listo. Pero yo también estoy hablando ahí seguidito. Pero ustedes estémonos calladitos un ratico para que terminemos de copiar y podamos hacer siquiera otra demostración de esas que hay ahí, como para que pasemos a los ejemplos.
Listo, ya. Listo, Caucasia también. Sí, profe. Listo, entonces vamos a hacer la demostración de la 4. Vamos a demostrar que la derivada con respecto a x de la cotangente es menos cosecante hiperbólico al cuadrado. La vamos a demostrar solo para x, o sea, cotangente hiperbólico de x. Recuerden que ahí como está, lo que estoy haciendo es utilizar la regla de la cadena. Listo, entonces, como ya tenemos la derivada de la función seno hiperbólico y de la función coseno hiperbólico, entonces basta con que apliquemos ¿qué? La regla de la cadena, ¿no? Cotangente hiperbólico de x. ¿Cuál es la definición de cotangente hiperbólico de x? Hiperbólico de x. Coseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x. Seno hiperbólico de x. Ajá. Entonces, ¿qué regla aplicamos acá? ¿Será que es necesario que yo vuelva a copiar la definición de coseno hiperbólico y de seno hiperbólico? La regla del cociente. Listo, entonces, ¿cómo me queda eso? La derivada de la derivada de coseno La derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada de coseno hiperbólico? Seno hiperbólico. Entonces me queda seno hiperbólico de x por Seno. Hiperbólico de x. hiperbólico de x. O sea que, bueno, Al pongámoslo cuadrado. acá. Por seno hiperbólico de x. Pongámoslo así. Menos la derivada del de abajo que es Coseno hiperbólico de x. coseno hiperbólico de x por coseno hiperbólico de x sobre Seno hiperbólico al cuadrado. seno hiperbólico al cuadrado de x, ¿cierto? Entonces esto me da seno hiperbólico al cuadrado de x Menos menos coseno hiperbólico. coseno hiperbólico al cuadrado de x sobre... ¿Hola? Diga, los de Caucasia que no valen, que no nos dejan ver, ya nos estamos atrasados y... Sí. Pero es que la idea es participar. La idea es participar, por eso siempre yo les doy otro ratico para que vuelvan a mirar bien y volvemos a explicar todo, ¿cierto? Miren que siempre ustedes me dicen y se da otro ratico más para que ustedes puedan copiar con más calma. Listo, entonces tenemos seno hiperbólico cuadrado de x. Listo. ¿Qué identidad podemos utilizar acá? De la de arriba da 1, porque seno hiperbólico al cuadrado de x menos coseno hiperbólico al cuadrado de x igual a 1. Listo, aquí es donde hay que poner cuidado porque por eso les dije, la importancia en la que están los términos aquí sí influye dentro del resultado. Miren que la identidad me dice es coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado igual a 1. Y la expresión que yo tengo acá, la expresión que tenemos es seno hiperbólico menos coseno hiperbólico. Entonces tengo que cambiar, ¿cierto? Multiplicar Tengo por que cambiar menos la uno arriba, posición. Entonces lo que hago es precisamente eso. Lo que hacemos es multiplicar por menos 1 para poder cambiar esa expresión. Entonces esto me queda menos Seno hiperbólico de x coseno hiperbólico cuadrado de x menos seno hiperbólico cuadrado de x sobre seno hiperbólico cuadrado de x, ¿cierto? Lo que hice fue multiplicar por menos 1. Y ahora sí, esto que está dentro del paréntesis, esto sí da 1. Entonces esto me da menos 1 sobre seno hiperbólico cuadrado de x, que esto es cotangente, ¿ves que cotangente? Pensando yo no sé qué. Eso me da cosecante menos cosecante hiperbólico cuadrado de x. Listo.
Entonces la derivada de cotangente hiperbólico de x es menos cosecante hiperbólico cuadrado de x. Pongámoslo por acá arribita. Listo. Entonces vamos a hacer algunos ejemplitos. Listo. Hallemos la derivada de esta función. Y igual a coseno hiperbólico de x a la 3 más raíz de x. Primero pregunto, ¿cuál es el dominio de esa función? Todos los reales. No. Cuando yo tengo coseno hiperbólico de x solito, cuando tengo x solo acá, sí son todos los reales. Pero recuerden que cuando yo defino esto dentro de otra función, el dominio de esta función que hay acá también cuenta. ¿Cuál es el dominio de esta función? Desde 0 hasta más infinito. De 0 hasta más infinito. Listo, vamos a derivar entonces esto. ¿Cómo hacemos para derivar esta función? Podemos utilizar la derivada implícita, ¿no? No, no hay necesidad. Aquí lo que hago es derivar con la regla de la cadena. Entonces, y' sería ¿quién? Entonces, derivo la función coseno hiperbólico. ¿Cuál es la derivada de coseno hiperbólico? Seno hiperbólico. Menos seno hiperbólico. No, es seno hiperbólico, qué pena. Seno hiperbólico, sin el signo menos. El menos va para las funciones trigonométricas, pero no para esta. Entonces, es seno hiperbólico ¿de quién? De x a la 3 más raíz de x. Y esto lo multiplico por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de x a la 3 más raíz de x? Es 3x al cuadrado más 3x a la 2 más ¿quién? ¿Cuál es la derivada de raíz de x? 2 sobre x. 1 sobre 2 raíz de x. Entonces me queda 1 sobre 2 raíz de x. Listo. Esa es la derivada de esta función que tenemos ahí. Listo, muchachos, a partir de ahora la regla de la cadena es primordial. Si yo no sé manejar la regla de la cadena, es como si no supiera nada. O sea que para este parcial, ¿qué es lo que nos tenemos que tener metido en la mente todo el tiempo? La regla de la cadena, ¿cierto? Tenemos que aprender todas las propiedades de las derivadas. Y la derivación implícita. Miren que la derivación implícita es clave cuando yo voy a derivar funciones exponenciales o funciones logarítmicas. Listo. Entonces la derivación implícita. Ya.
Damos otro ejemplito por acá. Listo, la derivada de esta función, cotangente hiperbólico, perdón. La derivada con respecto a x de cotangente hiperbólico al cubo de 3x a la 2 menos x. Pregunto, ¿cuál es el dominio de esa función? Lo real es todo. ¿Qué condición tiene que cumplir el argumento acá para que esté definida la cotangente? Eso tiene que ser diferente ¿de quién? De 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer para decir cuál es el dominio de esa función? Tengo que resolver la ecuación 3x a la 2 menos x igual a 0. ¿Qué valores me dan 0 esto? Entonces saco factor común x. Esa sí es una ecuación muy fácil. Me da 3x menos 1 igual a 0. O sea que los valores son x igual a 0 y x igual a ¿cuánto? Un tercio. Un tercio. O sea que el dominio de esta función son los reales menos el 0 y el 1/3. Mucho cuidado con el dominio, siempre eso lo tenemos que tener presente. Listo, la derivada de esta función. ¿Qué derivo primero? Cotangente. Ojo con los exponentes. Lo primero que tengo que mirar son los exponentes. Recuerden que esto es como si tuviera la derivada con respecto a x de cotangente hiperbólico de 3x a la 2 menos x y todo esto elevado a la 3. Entonces, lo primero que tengo que derivar es ese exponente. Entonces, primero derivo el exponente. Entonces me queda 3 que multiplica a cotangente hiperbólico de 3x a la 2 menos x, esto a la 2, por la derivada de la función que sigue, que es ¿quién? Cotangente. ¿Cuál es la derivada de cotangente hiperbólico? Menos cosecante hiperbólico. ¿Cuál? Menos cosecante hiperbólico. Menos cosecante cuadrado hiperbólico de x, ¿o no? Sí, señora. Sí, entonces multiplico por la derivada de cotangente. Entonces por menos cosecante hiperbólico cuadrado de 3x a la 2 menos x por la derivada de la que sigue, que es ¿quién? 6x. Hola. Espera. El cosecante hiperbólico no queda cubo. No. Porque es que mira, yo lo que hago, ¿qué es lo que me dice la regla de la cadena? La regla de la cadena lo que me dice es que precisamente eso, vaya en cadena. ¿Cuál es la que usted deriva primero? Entonces es como si usted tuviera, aquí tiene una u de x elevado hasta 3, ¿cierto? ¿Qué le dice la regla de la cadena? Que usted deriva primero ese 3, ¿cierto? Lo baja y le resta 1. ¿A qué? A lo que está dentro, ¿cierto? Entonces le queda exactamente así. Aquí ya derivé esta función cúbica. Ahora, ¿qué hago? Derivo la función que sigue. Esta función que sigue acá adentro ya no está el cubo. Es como si yo ya me olvidara de esa porque esa ya la derivé. Entonces lo que hago es seguir con la función siguiente, que es ¿quién? Cotangente. Y me quedo solo con lo que está dentro. Entonces me queda cotangente, la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado.
Y ya por último sigo con la función última, la que está más adentro, que es 3x a la 2 menos x. ¿Cuál es la derivada de 3x a la 2 menos x? 6x menos 1. Me queda 6x menos 1. Y esta es la derivada de esa función. Profe, ¿se puede comprimir más? Multiplica el 3 por 6x menos 1. Y sigue el resto. 18x menos 3. Esto me da menos 18x más 3. ¿Por qué menos 18? 18 no, profe, 18x menos 3. Este menos que hay aquí. Ya, perdón. Ah, bonito. Cotangente hiperbólica de 3x menos x, esto a la 2, por cosecante hiperbólico cuadrado de 3x a la 2 menos x. ¿Listo? Entonces, digamos que el éxito de la regla de la cadena está en reconocer qué funciones es las que estoy derivando. Entonces, por eso tengo que identificar bien cuál es la función más externa que tengo. Recuerden que eso son composición de funciones. La función más externa es el cubo. Hola. Qué pena. ¿Nos puede explicar un momentico lo de los signos ahí? Acá. En la multiplicación, allá en donde quedó 18. Sí, mira, lo que hice fue multiplicar 6 por 3, 18x menos 3, ¿cierto? Y con este signo menos se me cambia el signo. Entonces me queda, cuando yo multiplico este por este me da 18x, pero con este signo menos me queda menos 18. Y este por este da menos 3, pero con el signo menos me queda más 3. Ah, profe, gracias. Listo. Entonces aquí digamos que es fundamental la regla de la cadena. Hay que practicar mucho, hay que mirar muchos ejemplos. Recuerden que deben de estudiar de varios libros, ¿cierto? Hay muchos libros que les dicen ¿y aquí qué pasó? Profe, chao, que pase bien. Gracias por todo. ¿Por qué se están despidiendo tan temprano? Porque pensábamos que ya se había acabado la clase, como usted quitó el proyector y colocó un de arroba. Eso se me quitó solo. Yo no quité nada. Ah. Yo cuidado con los accidentes. Yo no me he despedido. Llegado hasta esa mala educación. Bueno, les voy a dar la última partecita, que es las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas. Pero eso sí lo voy a dar rapidito, que ustedes lo leen bien del libro. Entonces, ya vimos, bueno, vamos a definir las funciones trigonométricas, las funciones hiperbólicas inversas. Se definen como de la misma manera como se definieron las funciones trigonométricas inversas. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la función y es igual a seno hiperbólico inverso de x, sí y solo sí, x es igual a seno hiperbólico de y. A partir de esas definiciones, yo puedo hallar la derivada de las funciones hiperbólicas inversas. ¿Cómo? Utilizando el mismo método que se utilizó para hallar las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. ¿Cuál fue ese método que se utilizó? La derivada implícita, ¿no? La derivación implícita. Pero además de eso, también hay otro método que es hallar la inversa de esas funciones. ¿A partir de quién? A partir de la función seno hiperbólico normalito o la función coseno hiperbólico de y. ¿Quién recuerda cuál es el método para hallar la inversa de una función? ¿Cómo hago yo para hallar la inversa de una función?
¿qué es lo que se tiene que hacer para hallar la inversa de una función? Bueno, primero, ¿cuáles son las condiciones que necesito para poder que esa función tenga inversa? ¿Y cómo hago para hallar la inversa? ¿Nadie se acuerda? Bueno, primero, la condición que yo necesito para hallar la inversa de una función es que esa función tiene que ser inyectiva o 1 a 1. ¿Listo? Y la segunda, o sea, ¿cómo hago para hallarla? Es, miren que yo tengo y en función de x. ¿Cómo hago para hallar la inversa? Lo que hago es hallar a x en función de y. Y luego cambio los papeles y esa sería la función inversa. ¿Listo? Cuando terminen de copiar me dicen, por favor. Listo. Entonces, haciendo algunas manipulaciones, se puede definir la función, las funciones hiperbólicas e inversas mediante la función logaritmo natural. ¿Por qué mediante la función logaritmo natural? Miren que las funciones hiperbólicas están definidas a partir de las exponenciales. Por allá ceditas vimos que o en álgebra de trigonometría, que creo que por lo menos lo comentaron, las inversas, la función inversa de la función logaritmo es la función exponencial y viceversa, la inversa de la función exponencial es la función logaritmo. Entonces por eso es que puedo definir las funciones hiperbólicas inversas en términos de la función logaritmo. Entonces las funciones hiperbólicas las puedo definir mediante las funciones logarítmicas así como están ahí. Digamos que para llegar a esas ecuaciones hay que hacer ciertos planteamientos que yo creo que ya no los alcanzamos a hacer porque ya se acabó la clase, pero yo espero que ustedes la lean. Yo les voy a dar solamente las formulitas, pero la idea es que ustedes lean la demostración, cómo es que hacen esas demostraciones, que al menos hacen una y de esa misma manera se hacen las otras. Entonces para que por favor las miren, y les voy a dejar otra tareita, y es que como ya tenemos las funciones hiperbólicas definidas a partir de funciones logarítmicas y ya sabemos cómo derivar ese tipo de cosas, entonces ustedes van a hallar las derivadas de esas funciones. Aunque de todas maneras en el libro también hay una tablita en la página 237 está la tablita de esas derivadas, pero la idea es que ustedes las hallen, ¿cierto? Como ya tenemos... ¿Hola? ¿Cuál página? La 237 del libro. Pero la idea es que ustedes traten de hacerlas, traten de hallar esas derivadas ustedes mismos, traten de hacer las operaciones algebraicas y traten de llegar a los resultados que hay ahí en el libro a partir de las dos definiciones. La primera, que es derivando estas funciones definidas como logaritmo natural, o también las pueden hallar utilizando la derivación implícita y utilizando las formulitas para las funciones hiperbólicas que les di. Listo, aquí están las otras dos.
Entonces les dejo la tareita de que ustedes consultan las derivadas de estas funciones y tratan de hallarlas, y por ahí derecho van practicando para el parcial. Si tienen alguna duda, por favor la ponen en la plataforma. Y nos vemos entonces el próximo jueves. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Profe, muchísimas gracias por todo. La clase hoy estuvo fenomenal. Que pase buen día. Hoy sí entendieron, bueno, eso está muy Todo. Bueno, pero entonces la idea es que ustedes repasen bastante. Nos vemos entonces el próximo jueves. Muy bien. Con la otra de la presentación. Chao, Puerto Berrío. Muchachos, me repiten, ¿qué me dijeron que no les escuché? Se puede poner nuevamente la presentación.